Le invita, ¿cierto?, a que leamos la palabra del Señor. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Vamos a pasar de inmediato a darle la exhortación a la palabra del Señor. Dice, yo como título le puse a esta palabra: promesas del pastor a sus ovejas. Este salmo, ¿cierto?, el Salmo 23, es uno de los tantos salmos que escribió David. Dice, el Salmo 23 es un salmo de David. ¿Y quién era David? Todos conocemos, ¿cierto?, quién era David. Dice, David era el más pequeño de 8 hermanos. Amén. Y dice que era un pastor de ovejas. Él cuidaba las ovejas de su padre. Amén. David era un pequeño que cuidaba las ovejas de su padre. Amén. Era un pastor. Dice también que luego más tarde llegó a ser rey. Pero yo me quiero aquí detener, ¿cierto?, en esta tarde Dios nos quiere hablar, ¿cierto?, de este pastor. David, ¿cierto?, escribió este salmo. Él era un pastor. Entonces me imagino que él al escribir estas palabras, él ciertamente dice la palabra que son inspiradas por Dios, dice. Pero me imagino lo que él estaba viviendo en su vida, en su corazón, ¿cierto? Al declarar estas palabras decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como le había puesto yo por título, dice: promesa del pastor a sus ovejas. Dice, el pastor hoy nos promete cosas que no nos faltarán. Cosas que Dios en esta tarde, en estos versículos que hemos leído, ¿cierto?, nos promete cosas que no nos van a faltar. Y número 1 dice que es la comida. Dice el versículo 5: aderecen mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, dice que la comida no nos va a faltar, el alimento. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, ¿cierto?, ¿qué significa el alimento? La comida, ¿cierto?, es la palabra del Señor. Y su palabra siempre va a permanecer. La palabra del Señor va a permanecer siempre. O sea, su palabra no va a faltar jamás. Jamás no va a faltar la palabra del Señor. Dios siempre va a buscar la manera de hablarnos, de tener palabra, de tener alimento, de llevarnos a aquellos pastos. Así como David, ¿cierto?, llevaba sus ovejas a aquellos pastos verdes, ¿cierto? Dios también en esta tarde nos está ofreciendo pastos. Este pasto verde, este pasto que nos da fuerza, que nos nutre, esta comida que nos nutre, que nos hace bien para nuestras vidas. Así como el pastor lleva a sus ovejas, ¿cierto?, allí a aquellos pastos, Dios también en esta tarde nos dice que la comida, el alimento no nos va a faltar. Y así también en nuestra vida física, Dios también nos da este alimento. ¿Cierto? Quizá a lo mejor en algún momento nos ha faltado el alimento, por un momento, pero luego viene la bendición de Dios, luego viene el alimento. Amén.
Esa es la primera promesa que nos promete este pastor, ¿cierto? Que también su palabra dice que Él es el pastor de los pastores. Que en este pastor que nos está prometiendo, ¿cierto? No es un pastor cualquiera, no es un pastor de esos que ahí andan en los campos, ¿cierto? Este es el verdadero pastor, el pastor de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos ovejas de su rebaño. Por eso Él nos está prometiendo en esta tarde. Nuestra pastora, este mensaje, perdone que me devuelva un poquito hacia atrás, este mensaje me fue entregado, ¿cierto? A la pregunta que hacía nuestra pastora el otro día, el domingo, ¿cierto? Ella nos... ¿Domingo o martes? No me acuerdo. Cuando ella decía... el domingo, que nos decía, ¿qué era el Señor para nosotros? Era nuestro pastor, nuestro alfarero, ¿cierto? Era nuestro amigo. Y se me vino esta palabra del pastor, que Él era nuestro pastor. Y aquí también podemos ver, si Él es nuestro pastor, ¿cierto? Él nos está prometiendo alimento. Él nos está prometiendo la palabra del Señor, que jamás nos va a faltar. Que esta palabra no va a faltar para nosotros. Amén. Dice, Dios jamás nos dejará sin su palabra. Amén. Otra de las cosas que Dios nos promete, que este pastor nos promete, es el agua. El agua. ¿Qué era el agua? El agua era muy fundamental para los seres humanos, para las personas, tal cual como era la comida, ¿cierto? El agua es una cosa esencial que no puede faltarle. Si un hombre o una mujer le falta el agua, la comida, la persona muere. Por eso este pastor nos ofrecía primeramente la comida, ¿cierto? Y ahora nos ofrece el agua, que son cosas fundamentales para sobrevivir. Son cosas esenciales para sobrevivir. En Jeremías 17:13 dice que es la fuente de agua viva, que Él es la fuente de agua viva. Y aquí también, ¿cierto? En el pasaje que hemos leído dice que Él junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos va a llevar a esa agua que nos refresca cada día. Y como nos dice que Él es la fuente de agua viva, nosotros debemos de ir a Él. O sea, el pastor nos va a llevar a Él a buscar esa fuente de agua viva. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fortaleza para poder aceptar al Señor, ¿cierto? Como nuestro pastor, para reconocerlo como nuestro pastor. Porque Él nos está prometiendo, ¿cierto? Alimento, agua. Dos cosas fundamentales. También Él nos ofrece la dirección. Dice que Él nos guiará por senda de justicia. El Señor este pastor, ¿cierto? Nos dice que Él nos va a guiar por senda de justicia. Dice la palabra del Señor que Dios es justo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nos va a llevar por senda de justicia. Que nos está pidiendo también que nosotros seamos justos, igual como Él, porque Él es justo. Y nosotros debemos de ser justos. Él nos va a llevar por esa senda de justicia. Por ese camino recto, por ese camino donde no hay... donde nosotros debemos caminar rectamente en nuestras vidas. Debemos ser personas íntegras, personas correctas, personas que hagan, ¿cierto?, la justicia. Amén. Dice que Él nos llevará por senda de justicia. También dice que la dirección, dice, porque Él es el camino,
Dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesucristo mismo es el camino. Dice que Él no está prometiendo aquella dirección. ¿Y cuál es aquella dirección? Es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la dirección en donde nosotros vamos a ir directamente, ¿cierto? Y dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él nos promete aquella dirección, ¿cierto? Esa senda de justicia, que Él es el mismo, es su esencia la justicia. Entonces, por ahí es donde nosotros debemos ir, caminar, ¿cierto? Y Él nos está prometiendo aquella dirección. Él nos está prometiendo Él mismo, porque Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Amén. Dice que Él también nos promete la comunión. Dice, en los versículos que hemos leído, dice, tú estarás conmigo. O sea, en el versículo 4 dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, la comunión con Dios. Cuando una oveja necesita de su pastor, ¿cierto? O cuando una ovejita se pierde, ¿cierto? Se extravía del camino. ¿Qué es lo que hace esa oveja, ¿cierto? Empieza a gemir, ¿cierto? Empieza a gritar. Y esa, cuando la ovejita gime, ¿cierto? El pastor escucha la voz, oye. Esa es la comunicación que Dios nos ofrece, ¿cierto? Aquella comunicación que Él siempre, cuando nosotros le llamemos, cuando nosotros necesitemos de Dios, cuando nosotros busquemos la presencia del Señor, dice que Él va a estar con nosotros en cualquier momento, estemos bien, estemos mal, como estemos, de la condición en que nosotros estemos. Dice la palabra del Señor que esto es, dice que Él nos promete una comunicación. ¿Cómo es esto? A través del clamor, que Él va a estar como dice la palabra del Señor, tú estarás conmigo. Como dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con usted en cada momento, porque Él nos promete esto. Este pastor nos está prometiendo que Él va a estar con nosotros. También está, y la última, para ir terminando, dice, la bondad. Dice, me seguirán todos los días. El versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esta es la seguridad que nosotros debemos tener, que nos promete. Que la casa, que me seguirán todos los días, la bondad del Señor, la misericordia del Señor. Dice la bondad de Dios, que es la misericordia de Dios, que nos van a seguir todos los días de nuestras vidas. Ciertamente dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este pastor nos promete, ¿cierto?, su misericordia, que su misericordia no se va a acabar, no se acabó ayer, no se va a acabar mañana. Dice que esta misericordia va a estar hasta el final, todos los días de nuestras vidas. Así que si hemos pecado, si hemos fallado, aquí está la misericordia del Señor cada día. El bien de Dios. Dice la palabra del Señor que Él quiere el bien y no el mal. Él quiere el bien y no el mal para nosotros. Así que le insto en esta tarde a que busque al Señor, a que medite en estas promesas que el Señor las tome, las haga suya.
dice que Él no nos va a faltar nuestro alimento, el agua. 2, la dirección, la comunicación, ¿cierto? O la comunión y la bondad de Dios. No nos van a faltar estas 5 cosas. Así que busquemos el rostro del Señor, ¿cierto? Que Él no nos va a fallar. Como dice una alabanza, ¿cierto? Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Y qué son estas cosas, cierto? El alimento, que es la palabra del Señor, el agua. En otras partes dice que el agua representaba su Espíritu Santo. Dice la dirección, ese caminar, ¿cierto? Ese camino que Él nos trazó, ese camino debemos de seguir. La comunión, buscar la presencia del Señor, nuestra oración. Y la bondad, buscar la comunión, la comunicación, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, buscar el bien de Dios. Amén, que el Señor bendiga su vida. Esta ha sido la palabra del Señor. Y le invito a hacer una oración al Señor. Amén por la palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial, grande y eterno eres tu Dios poderoso. Venimos ante tu presencia, Señor Jesús, y te reconocemos, Señor Jesús, como nuestro pastor, como aquel que nos provee, Señor Jesús. Aquel Dios que provee, aquel pastor que nos provee, aquel pastor que nos lleva a buenos pastos, Señor Jesús. Que nos lleva a aquellas corrientes de agua, Señor Jesús. Padre amado celestial, gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos dice, Señor, que tú estarás dispuesto, Señor Jesús, estarás pendiente a nuestra oración, a nuestras plegarias, Señor Jesús. También, Señor Jesús, tú nos decías, Señor, en tu palabra, que tu bondad, que tu misericordia van a estar siempre con nosotros. Mira, Padre amado celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor Jesús, que tú eres el buen pastor, Señor Jesús. Dice que tú eres el príncipe de los pastores, Señor Jesús. Padre amado celestial, gracias, Señor Jesús, por ser nuestro pastor, por ser aquel que guarda, el que cuida de nuestras vidas. Gracias, Padre amado celestial, porque como dice aquella alabanza, ¿cierto? Quizás muchas veces venimos, Señor Jesús, nos extraviamos, pero tú, ¿cuántas veces has ido por nosotros, Señor Jesús? Por aquellos collados, por aquellas quebradas, Señor Jesús, buscándonos, Señor Jesús, y nos trae nuevamente a este redil, Señor Jesús. Gracias, Padre amado celestial, gracias por ser nuestro pastor, gracias por estas promesas que tú nos entregaste en esta tarde. Te damos gracias y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.